La reproducción asistida, hecho por Darío Rodríguez y Arnau Gach. La reproducción asistida es un tema muy delicado en la actualidad, ya que cada vez más y más parejas tienen problemas de fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Por suerte, este tema ha evolucionado mucho y hoy en día hay diferentes técnicas para inseminar a la mujer con eficacia. La edad es un factor muy importante, pues parejas más jóvenes tienen mayores índices de fertilidad y menos probabilidad de desarrollar problemas asociados al embarazo. Y no solo se trata de edad, pues otros factores como la alimentación o el estilo de vida pueden resultar muy influyentes en este proceso. En la actualidad, contamos tanto con test preconcepcionales para detectar de antemano posibles problemas en el bebé, como múltiples técnicas de reproducción asistida para inseminar a la mujer con eficacia. A continuación, las más importantes: la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la donación de ovocitos y un método más innovador, la transferencia de uso materno. La inseminación artificial consiste en colocar directamente en el útero los espermatozoides previamente extraídos. Esto implica la necesidad de sincronizar la inseminación con la ovulación, bien en un ciclo natural o con estimulación de los ovarios con medicación pautada por el especialista. La fecundación in vitro se realiza de manera externa a diferencia de la inseminación artificial, y para ello es necesario extraer los gametos respectivos de cada progenitor. Una vez se ha realizado la fecundación en un laboratorio, el embrión se reintroduce a la madre para continuar su desarrollo. Para la donación de ovocitos se utiliza el óvulo preparado de una donante, el cual se insemina con el esperma del hombre de la pareja y se transfiere a la mujer. Este método permite ser madre a mujeres que de otra forma no podrían. Pero una desventaja es el hecho de que el embrión que desarrolla la madre no es biológicamente suyo. Un equipo catalán ha descubierto una nueva técnica llamada transferencia de uso materno, la cual permite obtener hijos con el material genético de 3 progenitores. Para llevar a cabo esta técnica, primero se toma el óvulo de una donante y se le extrae el núcleo. Seguidamente se le inserta el núcleo de la futura madre y este nuevo óvulo se fecunda con el esperma del futuro padre. Como resultado, el material genético mayoritario es el de ambos padres, y la donante solo aporta el ADN mitocondrial, que representa el 1% del total. Por tanto, las características genéticas serán mayoritariamente las que tendrá un hijo nacido sin esta técnica. Además, el ADN mitocondrial de la donante solo se transmite si el hijo nacido es niña. El método podría resultar útil para solucionar ciertos casos de infertilidad femenina, pues se evita el desarrollo de ciertas enfermedades y mutaciones ligadas al ADN mitocondrial que afectan a órganos o tejidos tales como el cerebro, el corazón, el hígado, los músculos esqueléticos y los riñones. ¿Hasta qué punto esto se va a utilizar con normalidad y frecuencia? La técnica es aún experimental y muy pocos centros en el mundo la aplican, pero conforme se sigan desarrollando las tecnologías y los recursos que la hacen posible, se podrá volver mucho más asequible y ayudará a muchas más parejas con problemas para la concepción.